www.juantoledo.es patrocina este espacio. Pues estamos ya de vuelta después de la tertulia y, como les había dicho, nos vamos a centrar en la política municipal. Estamos ya prácticamente lanzados en campaña, técnicamente todavía no, pero digamos así, bueno, un par de semanas bien buenas con el tema de las generales y demás. Vamos a hablar con una persona que encabeza la lista de la plataforma municipal de Aría al Ayuntamiento de Aría, un municipio que conoce perfectamente, ha sido ya alcalde de esa localidad y se presenta en estas próximas elecciones al frente de una lista que, en fin, ha sorprendido muchísimo. Hablábamos hace algunos días aquí con una de sus miembros, con Evelia García, y constituye una renovación, e incluso cuentan en el propio norte una revolución por cuanto ha motivado, digamos, a mucha gente la presencia de estas personas que habitualmente no dan el salto a la política y que de repente las ves ahí y dices, pues algo tiene que haber allí cuando este tipo de personas se presentan. José Torres Estinga, muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchísimas gracias. Pues hace mucho tiempo que nos conocemos, en el ámbito obviamente de lo profesional, y me equivoco, pocas veces se le ha visto tan ilusionado ante un proyecto. Sin lugar a dudas, esto es un proyecto que nace como consecuencia de una reflexión colectiva. La situación municipal es la que es, yo lógicamente no voy a criticar a nadie, simple y llanamente planteamos una alternativa a una situación de bloqueo general que en este momento tiene el municipio de Aría. Para nosotros es fundamental el volver a relanzar este municipio y el hecho de que se incorporen personas que han entendido que este es un proyecto ganador, que es un proyecto de transformación y que se establezca un equilibrio entre lo que es digamos, la renovación y la experiencia, que son elementos básicos a la hora de dar garantía en lo que es un proyecto que considero que puede ilusionar bastante al electorado. Cuando habla de una situación de bloqueo municipal, ¿a qué se Bueno, refiere? fundamentalmente porque, mira, yo le voy a poner un ejemplo, ¿no? Antes de ayer estaba hablando con una señora y me decía que no puede caminar delante de su casa, tiene problemas de movilidad porque toda su calle está llena de hoyos y tiene miedo a caerse. Indudablemente eso es un ejemplo de cuál es la situación que se está viviendo en el municipio, porque fundamentalmente un municipio hay que gestionarlo como una familia, es decir, en momentos determinados hay que tomar una serie de decisiones, también vinculadas a una situación, digamos, económica, y lo que no es de recibo es tener unos recursos económicos, intentar renunciar a ellos y generar un déficit dentro de los servicios que están planteando, ¿no? Vamos a hablar precisamente de esos recursos económicos y que buena parte de ellos están marcados por esa sentencia de la Cueva de los Verdes y ese pleito que se dijo en su día que había sido un pleito político, pero al final los tribunales no entienden de colores políticos y dicen la razón la tienes tú o la tiene el otro, no hay más. ¿Qué va a ocurrir si la plataforma municipal de Aría gobierna, si es usted alcalde del municipio de Aría, con respecto a esa sentencia? En primer lugar, yo quiero aclarar lo siguiente, es decir, a mí el tema de la Cueva de los Verdes supuso un desgaste personal y político importante. En un momento determinado a mí me ofrecieron absolutamente todo, desde ir el número 2 al Parlamento, pasando cualquier puesto en el gobierno, quedarme en el ayuntamiento, no hacerme un expediente, a cambio de retirar lo que ellos entendían una denuncia de tipo político. Indudablemente yo no lo acepté, entre otras cosas, primero porque no necesito la política, en segundo lugar porque estaba convencido de lo que estaba haciendo y en tercer lugar me parecía una reivindicación legítima. Luego sucedió lo que sucedió. También es cierto que aquel proceso fue
muy complicado. En el mes de abril yo tuve un problema de salud serio, que en condiciones normales me hubiese... Estamos hablando de 2015. Y al poco tiempo terminó con mis huesos en el hospital. Afortunadamente aquello fue una lesión y ahí empezó y terminó. Por tanto, los acontecimientos han venido a demostrar que el tema de la Cueva de los Verdes no era un tema baladí, era un tema de una extraordinaria importancia y que lógicamente obligaba a las partes a establecer procedimientos de colaboración. Es decir, no se podía establecer un procedimiento de dominio de una institución frente a otra. Por tanto, no se trataba de quitar la unidad de gestión de los centros turísticos, se trataba fundamentalmente, primero, de garantizar que la propiedad era de quien era, y los tribunales lo han venido a ratificar. Y en segundo lugar, es que existía una situación donde un incumplimiento por parte de otra institución, que basándose en esa posición de dominio, pues lógicamente utilizó todos los mecanismos a su alcance. ¿Para qué? Primero, para intentar modificar el correlato de fuerzas políticas en Aría, y en segundo lugar intentar que aquel procedimiento se quedara en nada. Afortunadamente, pues lógicamente la sociedad ha asimilado y ha hecho como suyo esa reivindicación, y es absolutamente inexplicable cómo, teniendo esa posibilidad de recursos, pues no se coja ese dinero para lógicamente invertirlo en la gente. Es decir, es imposible que la gente pueda entender que de los 20 y pico millones de euros que le corresponde al Ayuntamiento de Aría, a cada ciudadano le corresponde aproximadamente unos 4.000 euros. No es que se le vaya a dar 4.000 euros, se trata fundamentalmente de esos recursos, destinarlo a quién, pues a la gente joven, por ejemplo. No es de recibo que haya, por ejemplo, gente que tiene problemas de movilidad en su casa porque bueno, ya la bañera la tiene que sustituir, ya pues la condición física ha ido mermando, y que curiosamente tiene gente y familiares que están en paro, y que lógicamente, si se hacen las cosas bien, se solucionan dos problemas. Por un lado, pues lo que es esos problemas de movilidad, y por otro lado dándole trabajo a esa gente. Por otro lado, es que no tiene sentido también que uno de los potenciales elementos que tiene Aría, que es el tema de los centros turísticos, está absolutamente al margen, las decisiones las toma quien la toma. Pues bien, nosotros lo que queremos es no ser copartícipes, sino estar al menos, primero, exigiendo el cumplimiento de la relación contractual existente entre el Cabildo y el Ayuntamiento. Y en segundo lugar, es que esas políticas tengan un destino concreto, y es que sean los vecinos y vecinas de Aría, y fundamentalmente la gente joven. Nosotros con ese dinero lo que queremos fundamentalmente es potenciar los planes de autoconstrucción. Es decir, y para eso es fundamental tener recursos. O, por ejemplo, digamos que no se frustre ninguna figura emergente desde el punto de vista, digamos, deportivo o cultural, única y exclusivamente porque el Ayuntamiento no tiene recursos, que los tiene. Por tanto, ¿qué es lo que se trata? Fundamentalmente de canalizar esos recursos. Pero, claro, pudiera parecer que Aría sale 100% perjudicada, y a lo mejor no es tanto así. ¿No es cierto que hay un convenio entre Aría y el Cabildo de Lanzarote? No, pero no tiene absolutamente nada que ver. Vamos a ver, una cosa es el convenio de explotación, que lógicamente cuando se establece un convenio, es decir, hay que establecer los procedimientos de incumplimiento. En un determinado momento el Cabildo, por las circunstancias que era, decidió que no le pagaba al Ayuntamiento de Aría, con lo cual destinaba el dinero a otro tipo de cosas. En ese momento el Ayuntamiento de Aría, pues lógicamente necesita esos recursos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del 2010 al 2015, que prácticamente España estuvo a punto de ser intervenida, que el Ayuntamiento de Aría al final terminó intervenido, y que por tanto no se trata de que el Cabildo digamos salga perjudicado. Simplemente se trata de decir, mire, usted tiene un compromiso contractual con el Ayuntamiento, usted eso lo tiene alquilado, lo tiene arrendado, y por tanto me tiene que pagar. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque nosotros también tenemos que hacer unas actuaciones. Y por otro lado, lo que es totalmente inadmisible, que fue ya al colmo, es cuando el Cabildo de Lanzarote incorpora, con el voto favorable del actual alcalde, don Marciano Acuña, incorpora el inventario de bienes, un bien que es municipal, como es en concreto los centros turísticos. Y esa situación de bloqueo, de cierta melancolía en torno a la gestión municipal, ¿es única y exclusivamente producto de la escasez de
de medios económicos o se achaca también a la capacidad de gestionar del político? Es verdad que si no tienes dinero poco puedes hacer. Pero... No, vamos a lo siguiente, es decir, uno no se puede dedicar durante los 4 años a cestear, es decir, elevar el número de gastos, invertir 600.000 euros, por ejemplo, en fiestas y 18.000 euros en educación. Es decir, hay demasiados elementos que vienen a demostrar que la política durante estos 4 años ha estado fundamentalmente dirigida al gasto. Nosotros, cuando nos fuimos del ayuntamiento, dejamos un superávit de cerca de 2 millones de euros. Cierto es que teníamos una deuda con el Cabildo de agua, que lo recordaba que era 163.000 euros, una cosa así, y yo decidí no pagarle, una razón fundamental, y si tú quieres pagar, págame, y si no, lo deduces de la deuda que tienes. Por tanto, yo no sé cuál es la situación económica, pero por lo que me cuenta no es nada boyante. Por tanto, ¿qué es lo que se trata? Pues se trata fundamentalmente que hay unos recursos ahí, que indudablemente el nivel de paro en Arías, sobre todo en los sectores jóvenes, es importante, y se trata de, primero, hacer planes de trabajo de 4 años, en segundo lugar, dirigir hacia esas personas políticas muy definidas, y en tercer lugar, que Arías no se convierta en un centro donde la gente tenga que emigrar para conseguir trabajo. Por tanto, ¿qué es lo que se trata? Pues por un lado, dar una continuidad laboral, en segundo lugar, generar, digamos, los suficientes recursos y digamos, oportunidades de negocio, digamos, explotando los recursos naturales que tenemos. Sí, lógicamente no estamos hablando para nada del tema de la Cueva de los Verdes, por ejemplo, es decir, nosotros nos planteamos recuperar la ruta manriqueña, es decir, pues entendemos que hoy es básico. Ahí se puede generar varios puestos de trabajo y simple y llanamente actuando como guía de lo que entendemos que es uno de los valores máximos que tiene hoy el municipio. Pero técnicamente, que no me ha quedado muy claro, ¿va a reclamar la ejecución de la sentencia en los términos en los que está? Vamos a ver. ¿El primer día o el segundo día? Vamos a ver. Nosotros lo que vamos a intentar es que esos recursos le correspondan al municipio de Arías. Y por tanto nosotros vamos a instar al Cabildo a establecer un proceso de negociación de pago, donde lógicamente entendemos que ninguna de las instituciones debe ahogar a la otra, pero lógicamente las partes tienen que entender que hay una sentencia que es favorable, que es un convenio que es nulo de pleno derecho y que la intervención municipal ha advertido que no existe hasta este momento ni un solo euro ingresado en el Ayuntamiento de Arías como consecuencia de ese supuesto convenio. ¿Y porque ahora cómo está la situación? Porque cuando hablaba con el alcalde de Arías me decía, no, el Cabildo está haciendo un estudio para ver lo que hay que hacer, Arías hay que hacer otro estudio para ver lo que hay que hacer, después hay que coger los estudios y compararlos. Vamos a ver. Aquí se ha estado vendiendo, no, es que la Casa del Cura. Mira, la Casa del Cura se compró con el plan, el PDCAN, el Plan de Desarrollo de Canarias. Las obras que ahora mismo están inacabadas todas, como es la del Mirador, es el Plan de Cooperación Municipal. Lo que se está haciendo en Orso, también del Plan Cooperación Municipal. Y por tanto, y no lo digo yo, lo dice la interventora municipal, que es de escala nacional, que es una funcionaria del Estado y lógicamente tiene una primera obligación y es decir verdad. Y además encima en este caso concreto me consta y tengo una altísima, digamos, consideración personal de ella porque es una persona intachable. Dicho esto, pues, ¿qué es lo que hay que transmitir? Pues fundamentalmente es, mire, aquí hay un problema, hay una sentencia y esa sentencia usted tiene que entender que podemos solicitar la ejecución sin ningún tipo de posibilidad, o ponernos de acuerdo, hacer un plan de pago razonable, donde usted pueda sobrevivir y donde, lógicamente, nosotros tengamos la posibilidad de ejecutar las políticas que estamos anunciando. ¿Hay una sumisión ahora de Arías al Cabildo? No, totalmente, es decir, vamos a lo siguiente, lo que está a simple vista no se necesita espejuelo, es decir, ahora mismo por ejemplo, se están pidiendo subvenciones con cargo al supuesto convenio, sabiendo que el convenio es nulo. Es decir, el Ayuntamiento de Arías está solicitando al Cabildo subvenciones con cargo al convenio. Es decir, le está dando todos los mecanismos necesarios al Cabildo. Y dice, no, el Ayuntamiento de Arías está reconociendo este convenio. Bueno.
Hay una situación curiosa. Yo estaba pensando cuando hablaba de las cosas inacabadas, o que, en fin, inacabada porque sigue en construcción, no porque esté paralizado ni nada por el estilo. Usted presentó hace ya unos años la maqueta del Instituto de Aría, y luego, si las cosas le son favorables, igual lo inaugura otra vez. Otra vez, no, es decir, le toca Mira, inaugurarlo. Después de 4 años. Hay obras que parece que en 4 años no se haya podido hacer. No, vamos a ver, hay obras que salieron. Esa obra estaba desde 2007. El problema es que hubo un contencioso entre dos gabinetes redactores del proyecto. Se metió en un contencioso y la sala de los contenciosos, como medida cautelar, no dejó continuar en la redacción del proyecto. Llegamos al 2011, que es cuando se falla, le da ganador y escoge una crisis tremenda. Una crisis tremenda donde, lógicamente, todo el mundo sabe que nos quitaron las pagas extraordinarias. Bueno, no vamos a estar recordando los momentos complicados, ¿no? Y a través de José Miguel Pérez y Paulino Rivero logramos que, a través de una financiación exterior, se incorporara el plan de infraestructuras educativas. Y se sacó a concurso. Al superar los 6 millones de euros, pues lógicamente necesitaba ser publicado en el boletín oficial de las comunidades, en este caso de la Unión Europea. Todos estos procedimientos, digamos, se han seguido. La adjudicación de la obra no creo que haya sido la adecuada, es decir, han hecho 28 modificaciones de un proyecto. Un proyecto que lo ejecutan o lo adjudican con 3 millones y pico de euros y ahora lo elevan a 5, cuando en realidad lo que había sacado concurso era cerca de 8 millones de euros. Es decir, aún entendiendo que el Instituto de Aría es fundamental, entendemos que tiene que ser una obra que no se puede hacer tantas modificaciones, es decir, se había hecho una planificación de acuerdo con un nivel de exigencia, con un nivel arquitectónico y con unas condiciones mínimas, entre otras cosas porque está en el entorno donde está, al lado está la residencia, al lado está la Casa César Manrique, al lado está, y lógicamente no se puede hacer transformaciones en función de un presupuesto que se había logrado. Tienen que estar primero en el entorno donde se está construyendo y de acuerdo con este tipo de obras no se va a hacer una más en los próximos 25 años en Aría. Por tanto, habrá que tener garantías suficientes para que el modelo que se plantea tenga la posibilidad de reconversión desde el punto de vista educativo para las nuevas enseñanzas, y me da la sensación que no se está haciendo. Ha citado usted que una de las líneas financieras donde debe ir ese dinero de la Cueva de los Verdes ha de ser, entre otras muchas cosas, ayudas a la autoconstrucción. Sí. No es la primera vez que escucho hablar justamente de autoconstrucción en el municipio de Aría. En fin, hay otros candidatos que prometen que serán que todos los jóvenes puedan construir al lado de la casa familiar y demás. ¿Existe un verdadero problema de esas características? Vamos a ver lo siguiente. Hoy la gente, lo puedo decir porque tengo 2 hijos que están en esta situación. Hoy es un verdadero problema el tema de la vivienda, es decir, por 2 razones. Primero, porque hoy poder afrontar con la inestabilidad laboral que existe la construcción de este tipo es muy complicado. En segundo lugar, es cierto que puede haber restricciones dentro del plan general y que lógicamente el ayuntamiento tiene una capacidad, pero es el Cabildo y la comunidad autónoma la que en definitiva viene a establecer las condiciones. Es decir, el ayuntamiento propone y el Cabildo es a través de los informes correspondientes y la CODMAC es la que aprueba un carácter definitivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues fundamentalmente lo siguiente, es decir, si tenemos estos recursos que son nuestros, pues darle la posibilidad a esa gente, primero, que a lo mejor no sabe nada, no sabe qué hacer, y lógicamente no tiene una profesión, por tanto, tenemos la posibilidad de convertir una especie de formación profesional continua, los antiguos escuelas taller, donde lógicamente él puede aprender una profesión, lógicamente no en solitario, pero lógicamente para hacer una pared se necesita bloque y parece mucho más razonable que esos bloques lógicamente tengan una finalidad muy concreta. Si encima se está aprendiendo, encima estamos dando la posibilidad de que adquiera unos conocimientos y si encima sabemos que el destino final va a ser lógicamente para él, pues lógicamente tenemos unas posibilidades reales que se involucre y que lógicamente haga suya esa formación.
¿Cuál es el compromiso? Fundamentalmente que ese nivel de formación lo transmita a las generaciones venideras. ¿Y qué planes? Claro, generar empleo no es competencia municipal, obviamente, pero sí poner, digamos, medios suficientes para que la gente no salga de Aría, como ha sucedido en todos desde hace ya décadas, es ofrecer posibilidades. ¿Qué posibilidades le ve al municipio de Vamos a ver lo Aría? siguiente, yo creo, vamos a ver, Aría ha estado muy condicionado por digamos, desde el punto de vista institucional, por la situación económica. Es decir, nos encontramos un ayuntamiento en una situación muy complicada. Tuvimos que tomar decisiones serias, incluso con connotaciones políticas que no vienen al caso. Pero también es cierto de que ahora existe una posibilidad, y una posibilidad es la lucha que hemos llevado durante tanto tiempo ha dado sus resultados. Lógicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues elevar el nivel de conocimiento y de preparación de nuestra gente y sobre todo formándolos ¿para qué? Para que las oportunidades de negocio que se vayan produciendo en el municipio, ellos sean los verdaderos protagonistas y actúen como elementos, digamos, centrales de esos puestos de trabajo. Por ejemplo, los guías naturales, ¿no? O por ejemplo, lo que acabo de decir, el tema de César Manrique, o por ejemplo, de decir, ahora mismo el ayuntamiento tiene una obligación y es proteger el casco histórico de Aría. Por tanto, creo que se dan las condiciones para, una vez que tienes la correspondiente financiación, pues hoy es imprescindible que el casco de Aría recupere lo que tiene que recuperar. ¿Cómo? Pues por un lado, garantizando que a esa gente se le está formando, que tiene, digamos, un determinado salario y que a la vez está recuperando parte del patrimonio. Por tanto, esos elementos son fundamentales. ¿Para qué? Para, lógicamente, la gente entienda que el dinero que se va a recuperar de la Cueva de los Verdes va a tener una finalidad concreta y no va a ser para liberar a nadie. Por tanto, si yo llego al ayuntamiento y digo, ahora no vamos a cobrar, ni nos vamos a liberar, ni nada de nada, simplemente nosotros decimos que somos casi una ONG, pero lógicamente hay personas que, digamos, que lo podemos hacer y otros que no, pero lo que sí le quiero decir es que en el caso de que le hablo, lógicamente mi obligación, y no es nada distinto, porque hay directivos de clubes, de asociaciones, de tal, que lógicamente lo hacen de una manera desinteresada y lógicamente ese es mi compromiso, ¿no? Estaba yo pensando ahora, hablando de cosas que están paralizadas, no sé si lo seguirá siendo y no sé si tiene que ver con estos líos o por causas de la naturaleza, pero la carretera Tabasco está cerrada, no sé si sigue cerrada o no sigue cerrada. De Tabasco una cosa inaudita, lleva prácticamente, aparte de que se habían producido desprendimientos, lleva cerrada prácticamente, no lo sé, más de un año y medio, ¿no? Y es clave ahora. Es una de las rutas casi obligadas, sobre todo, digamos, en el periodo de invernal, donde van muchos ciclistas, donde vienen club ciclistas, donde el ciclismo cada día tiene mayor la subida a Aría. Luego es un enclave, digamos, precioso y lógicamente no se entiende muy bien cómo desde el ayuntamiento no se ha impulsado con carácter inmediato, no se haya procedido al arreglo de la misma, ¿no? Un tema dentro de la desidia general que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues dicho queda, la plataforma municipal de Aría, encabeza José Torres. La plataforma del municipio de Aría. Del municipio de Aría, plataforma del municipio de Aría, que hace con los nombres. ¿Algún acto próximamente? Ustedes se presentaron ya, ¿no? En Punta Mujeres. Nosotros hicimos la inauguración de la sede, lógicamente ahora estamos pendientes de que la Junta Electoral nos autorice, no la Junta Electoral, creo que ahora es responsabilidad del Ayuntamiento en primera instancia, nos adjudique día y hora de los locales para poder proceder a lo que es la presentación de la candidatura. La hemos hecho a través, lógicamente, de las redes sociales, pero nuestra intención es desde que me supongo que hoy o mañana ya nos darán el comunicado con los días y las horas y los locales, y lógicamente nuestra intención es ir pues, haciéndolo público, pero también es cierto que ahora existe un mecanismo, un instrumento que es las redes sociales. También es cierto que no llega a un determinado sector y que lógicamente nuestra intención es presentarlo en sociedad. ¿Cómo? Como no lo podemos hacer, digamos,
como sería nuestra intención, día y hora, pues lógicamente estamos sujetos, a partir del jueves, será en este caso concreto el ayuntamiento quien decida el día y la hora. Al final lo de las redes sociales no te ahorra trabajo, sino que te añade, al final, ¿no? Sí, lo Porque, que claro, pasa es tienes que seguir haciendo la campaña tradicional de toda la vida, Claro. y Pero además es tremendo, comunicar a partir Es tremendo, ¿no? Es tremendo la... Digo porque algún candidato recientemente en las generales vino por aquí y dijo que con las redes sociales ya tenía suficiente. No. Y no ha salido. Bueno, no sé, no, digo, a ver, yo no, es decir, vamos a ver, las redes sociales tienen una influencia en una franja de edad importante. Cada día se están incorporando más, pero no es menos cierto que hay otra franja que lógicamente tiene un cuerpo electoral importante y que es necesario también que se haga, que se acceda a la información. ¿Cómo? Pues teniendo en cuenta muchos aditamentos, es decir, no se puede hacer un programa con una letra muy pequeña porque sabe que quien tiene la capacidad de leerlo, pues lógicamente tiene las limitaciones que tiene. Por tanto, este tipo de cosas hay que entender. Nosotros lo que intentamos es hacer una campaña, digamos, integral, limpia. Acabas de ver, prácticamente no hemos criticado ni hemos puesto a parir de nada, simplemente lo que estamos haciendo es transmitiendo lo que queremos. Bueno, reconocer que el alcalde está sometido al Bueno, poder del cabildo, pero no dejan demasiado buen lugar. No, pero bueno, a lo siguiente, es que una cosa es criticar y otra cosa es ocultar la verdad. Sí, por tanto, yo no voy a decir aquí es que él no está haciendo, yo no he dicho nada, es decir, simplemente esto, y además creo que lo he hecho con una... digamos, con un símil que en Lanzarote se dice mucho, que lo que está a simple vista no se necesita espejuelo. Yo creo que hay prácticamente unanimidad de esa consideración. Es una reflexión, pero sin cualquier caso, alguien se siente ofendido, lo retiro. Bueno, pues me gusta esa expresión, que lo que está a simple vista no necesita espejuelos. Es un término muy conejero. Pues sí. Y justo hoy venía en el coche y mi hija me ha preguntado frases canarias. Sí, pues y a mí me ha salido la que le suelo decir más a menudo, que es baja el labio. Pues, pero claro, hay muchísimas otras muchísimas frases. Vosotros, Restinga, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, enseguida continuamos. Nos va a visitar ahora la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, que ha celebrado este último martes, el último pleno ya de mandato, y para variar, pues en ese ayuntamiento han pasado muchas cosas, pues también ha dado que hablar. Ahora nos cuenta qué ha pasado. Hasta dentro de un momento.